Buenas tardes a todos y a todas los que habéis decidido seguir este diálogo. Buenos días también a aquellos que están haciéndolo desde el continente americano y casi buenas noches si estuvieran alguien en la parte asiática del mundo, ¿no? Hoy tenemos un diálogo que es de rabiosa actualidad. A veces desafortunadamente, obviamente en este caso sí es desafortunadamente, aunque le vamos a dar, digamos, un enfoque complementario. Como saben todos los que os habéis sumado a esta iniciativa, vamos a reflexionar sobre el nuevo marco de la política económica internacional y las consecuencias de la guerra en Europa. Como saben todos los que siguen el diálogo, es una iniciativa del Instituto que lo que pretende es ofrecer el conocimiento técnico, el conocimiento que se hace en las aulas y en los laboratorios de la universidad, transferirlo a la ciudadanía y a aquellos que están estudiando y están formándose tanto en el ámbito latinoamericano como en el ámbito español en estos temas de actualidad, y el que nos convoca hoy sin duda lo es. Y tenemos la enorme suerte y satisfacción de contar con uno de los mayores expertos en el ámbito en el que nos ocupa hoy. Tenemos hoy con nosotros a Antonio Sánchez Andrés, Tono Sánchez, que es profesor del Departamento de Economía Aplicada del área de Política Económica de la Universidad de Valencia. Es doctor en Economía, es especializado en Política Económica y Economía Internacional. Tiene un récord, un registro de resultados académicos donde tiene publicados más de un centenar de artículos, un número similar de libros y capítulos de libro, donde se preocupa mucho también por la docencia y la transferencia. Creo que es un referente en contribuir al conocimiento y a la praxis y a la docencia de la política económica, y ahí tiene libros como Introducción a la Política Económica y Políticas Económicas Estructurales. Ha dirigido varias tesis y sobre todo ha hecho estancias, muchísimas estancias, numerosas estancias de investigación en el extranjero, y se preocupa también de esa transferencia de conocimiento editando revistas como Noticias de Política Económica, International Review of Economics, Revista Internacional de Política Económica, y otras actividades como la organización de seminarios, congresos de la especialidad. Y sobre todo está aquí no solo porque es un colega, digamos, que tiene amistad con el instituto, con las personas que formamos del instituto hace mucho tiempo, sino porque además es un experto. Yo creo que la primera vez que conocía al profesor Sánchez, lo primero que me llamó la atención es que tenía su tarjeta de visita a doble cara. No es que fuera una innovación, sino que la cara B, si queréis, estaba en ruso, ¿no? Es un gran conocedor de la economía rusa, desde sus fuentes principales, y también y tiene publicaciones de referencia en manuales sobre cuáles son las relaciones, la economía de Rusia, su transformación estructural, las relaciones de Rusia con Europa, los aspectos energéticos de todo esto, pero no solo eso, también los industriales. Y más recientemente es uno de los expertos más destacados en digamos, otras caras del poliedro, ¿no? También habla de la economía asiática y en concreto del papel de China, de la ruta de la seda y de todas estas cosas que tienen mucho que ver, como saben todos ustedes. Por tanto, creo que hoy contamos con un participante de lujo. Quiero agradecerle el esfuerzo y la dedicación porque obviamente el interés, la actualidad le demanda en muchos sitios, y ha decidido decirnos que sí, no decir que no, en este caso, a nosotros hoy en este diálogo para hablar de este nuevo marco de política internacional, económica internacional, y qué consecuencias o qué factores o qué movimientos telúricos, si queréis verlo así, ¿no? Como si fuera un movimiento tectónico de placas en el mundo, se está observando en la actualidad y cuál es su opinión al respecto. No quiero consumir más tiempo porque nos convocamos aquí para oír a los expertos. Simplemente decir a todos los participantes que pueden hacer luego o sus preguntas y respuestas a través de Zoom en la posibilidad que tiene la propia plataforma en preguntas y respuestas, porque el chat es algo más incómodo que lo vamos a deshabilitar a partir de un determinado momento, si no está ya.
y yo intentaré recoger las inquietudes de los que nos están escuchando y mantener un diálogo con Tono Sánchez después de su exposición, para cerrar y entender que esto pues, tiene que durar alrededor de una hora para no cansar a la audiencia ni cansarnos nosotros. Así que yo me callo ya y cedo la palabra agradeciendo mucho y muy sinceramente a mi colega de la Universidad de Valencia el que haya aceptado la invitación y que estemos aquí hoy aprendiendo de su conocimiento y de una perspectiva que, si se me permite, a veces no disponemos por los relatos que se van construyendo en medios de comunicación y en otros ámbitos, que a veces son más de películas de vaqueros y de indios que de otra cosa. Entonces, creo que disponer de la ciencia, del conocimiento y de la experiencia, del expertise de un experto como este en temas tan sumamente complejos es un gran privilegio. Muchas gracias, Tono, y tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. A ver cómo hacemos esto. Le damos al F5. Sí. El F5, sí. A ver. Ahora. Bueno, muchas gracias al profesor Rubén Garrido por estas amables palabras que ha dicho sobre mí. Y bueno, y le agradezco también al Instituto Universitario de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá que me haya invitado a hacer este diálogo, esta conferencia, no sé, sí que lo agradezco porque me parece una iniciativa realmente muy interesante. Entonces, bueno, lo que voy a tratar de hablar, tal como se apuntaba en el título, voy a tratar de mirar un poco, dada la dramática situación que ha ocurrido en Europa con la guerra de Ucrania, voy a tratar de centrarme. Hay diversos ámbitos en los que uno se puede centrar. Hay uno que podrían ser las causas, que no voy a entrar en ellos, debido a que, por ejemplo, ya di una conferencia al respecto sobre las causas especialmente energéticas de este conflicto. Podría hablar de otro tipo de causas, pero no voy a entrar sobre este tipo de aspectos. No voy a entrar en la situación de la guerra o cómo pueden los desenlaces que puede tener este tipo de aspectos, en gran medida, tal como ha comentado el profesor Garrido, porque esto está impregnado de directa propaganda, en la cual muchas veces es difícilmente navegable y difícilmente a veces difícil saber en qué situación nos encontramos. Sin embargo, a raíz de las situaciones que se han generado, sí que a lo mejor una cosa de mayor interés puede ser concentrar la atención, y era una de las cosas que a mí me llamaba la atención en este sentido, era hablar sobre las consecuencias o las implicaciones de este tipo de conflicto, de esta nueva guerra en Europa. Y entonces, y de ahí la idea que tenía es finalmente tratar de sacar algún tipo de ideas sobre el nuevo diseño que va a aparecer, que tendrá la política económica internacional después de esta guerra, si se desarrolla como más o menos se está, digamos, desarrollando. Bien, entonces en estas circunstancias, sobre lo que voy a centrarme más en el tipo de consecuencias, no es consecuencias humanitarias, migraciones, no voy a entrar en este tipo de cuestiones. Tal como se me ha presentado, yo soy profesor de economía, de política económica dentro del Departamento de Economía Aplicada, y por tanto yo tengo un sesgo, voy a aplicarle un sesgo más económico, economicista, pero por ser de política económica va a tener componentes políticos lo que yo voy a tratar de las ideas que voy a tratar de explicar. Yo me voy a centrar de las consecuencias en unas que son un poco específicas, pero que van a tener desde mi punto de vista gran trascendencia. Y estas van a ser las que corresponden a los aspectos vinculados a las sanciones. Dentro de las sanciones, pues hay diversos tipos de sanciones. Yo voy a destacar dos tipos por su impacto. Hay otro tipo de sanciones, como prohibir algún tipo de productos, pero está mal, pero no tiene gran trascendencia. Luego el tipo de sanciones a personas particulares, porque tiene una situación, tiene una imagen, tiene más bien una visión pues, más bien folclórica.
Pero sin embargo, aquellas que sí que van a tener, pueden tener cierto tipo de relevancia y de impacto cara hacia el futuro, serán las que tienen carácter financiero y las que tienen un carácter energético. Sin embargo, lo más importante no va a ser el impacto que tiene sobre los aspectos actuales, que ya insisto que no voy a tratar de centrarme en ello, sino en lo que ocurrirá y lo que puede ocurrir a continuación en un horizonte de, por ejemplo, 5 años probablemente. Entonces, en este tipo de condiciones, lo primero que vemos es que parte de las sanciones, las primeras a las que he aludido, las financieras, lo que han supuesto ha sido la congelación de las reservas que disponía Rusia. Rusia ha ido, los países cuando tienen flujos comerciales y de servicios y de capitales, tienen una serie de excedentes y con estos tratan de rentabilizarlos. Y un mecanismo tradicional de rentabilizar de este tipo de excedente era comprar obligaciones o pagarés de norteamericanos. En su caso se podían comprar también oro que muchas veces permanecía en las propias reservas, eran custodiadas por las propias bancos centrales europeos porque tenían prestigio de funcionar bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que una de las sanciones más importantes que se ha tratado de aplicar son las de carácter financiero, es decir, congelar, entre ellas la de congelar las reservas, estas bonos y obligaciones para que no se pudiese financiar la guerra. ¿Cuál es el problema que tiene este tipo de sanción? Esta sanción a corto plazo va muy bien, va a poder ir bien porque tratan de estrangular económicamente a Rusia, supuestamente al adversario. Lo que pasa es que, curiosamente, en este contexto, quienes están en guerra son Ucrania y Rusia. Sin embargo, quien está sancionando como si estuviesen en guerra en este caso era Estados Unidos y la Unión Europea. Bueno, el resultado de este tipo de sanción, lo que ocurre es que si Rusia no puede recuperar o no puede hacer líquido sus reservas que tenía en letras o pagarés, etcétera, norteamericanos, y esto genera un problema. Esto es un problema porque inicialmente a corto plazo va bien por lo que he comentado relacionado con con las dificultades de financiación de la guerra, pero lo que pone de manifiesto es que aquel que emite deuda y si luego cuando se la exigen no la paga, el problema es que técnicamente está en una situación de no liquidez o de quiebra, porque en definitiva lo que ocurre es que lo que queda manifiesto en la actualidad es que la deuda norteamericana no es convertible. O sea, no, entonces, ¿cuál es la situación? Que en el futuro aquel que piense ahorrar o establecer sus excedentes financieros en dólares, en papel moneda norteamericana, el problema es que hasta este momento tenía plena seguridad de convertibilidad y en la actualidad se han abierto serias dudas. Se puede argumentar que esto solo sirve para los enemigos, pero claro, aquellos que son Rusia ya saben que no. En el caso de China, potencial enemigo, entonces, y el segundo ostentador de deuda norteamericana sería que no. Y entonces nos encontramos que, además, que cualquier otro tipo de país puede de repente pasar a ser enemigo por alguna razón o no ser un amigo. Y por ese motivo se le puede tratar de presionar o simplemente se le eliminaría sus ahorros, por decirlo de una manera. Esto tiene un impacto muy fuerte porque, en definitiva, la deuda externa norteamericana es elevadísima y gran parte de su dinámica económica se puede sustentar gracias a la confianza que se sustenta en que sus emisiones de deuda son convertibles. Lo que pone de manifiesto es que hay serias dudas y que esto en el futuro parece que ya no será. Con lo cual esto va a generar serios problemas en el futuro, puede generar serios problemas en el futuro. El segundo tipo de sanciones correspondería a las de carácter energéticas. Las que tienen un carácter energético lo que significa pues, es una reducción política de las importaciones
se ha decidido no comprar la Rusia. No se ha decidido por el mismo motivo. No se compran fuentes energéticas, gas y petróleo esencialmente, aunque también en menor grado carbón, a Rusia, porque con eso teóricamente obtiene financiación y con eso financiaría la guerra. Esa es un poco la lógica existente. Bueno, y esto es una decisión política, como pongo la transparencia, y que además es más política por lo que comentaré ahora después. De repente se adopta este tipo de decisión unilateral y política de no importar recursos energéticos. Hay algunos que se pueden importar se puede sancionar sin ningún tipo de problemas. Pero, por ejemplo, los norteamericanos pueden hacerlo porque, en definitiva, las importaciones que realizaban de Rusia eran un equivalente a un 2-3% como mucho, pero claro, la situación europea pues no es exactamente la misma, entre otras cosas porque cerca pues el 40% del gas se importaba de Rusia. Entonces, privarte del 40% a corto plazo no es posible, y a largo plazo, a medio plazo, a partir de medio plazo, 3, 4, 5 años, sí que podrías librarte de esta tenaza, pero a un coste que es más bien discutible, por lo que comentaré ahora después. El resultado es que, como consecuencia de esto, y tal como apunto en la parte inferior de la transparencia, acaba teniendo lugar una ruptura en las relaciones energéticas, no tanto de Estados Unidos y Rusia, porque ya he comentado que eran pequeñas, pero no pasa lo mismo con la cuestión de Rusia y la Unión Europea. Y en ese caso se acaba rompiendo un tándem que se estaba constituyendo y que estaba cogiendo una cierta fuerza, y que parece ser que no era de bien vista por agentes externos a la Unión Europea, concretamente por Estados Unidos. En definitiva, aparecía un tándem que era un abastecedor de energía, que era Rusia, y un vendedor o un aportador de equipos y bienes finales, y con bastante valor, o con mucho más valor añadido, que era la Unión Europea. Y entonces esto iba funcionando más o menos. El resultado de esto se ha roto. Previsiblemente, a medio plazo, las relaciones que estén absolutamente quebradas y sean simplemente anecdóticas. Era un mecanismo que se utilizaba para aislar a Rusia. Lo que es cierto es que este aislamiento va a tener lugar de una manera parcial, porque progresivamente lo que se está descubriendo es que está inclinándose todo el comercio, como una parte del comercio de Rusia con China, y entonces lo que pasa es que ese tipo de aislamiento tendrá lugar de manera parcial y de una manera discutible en función de la evolución de los precios del petróleo y de sus consecuencias en el gas. El segundo tipo de aspecto me viene como consecuencia de que los norteamericanos y los europeos y los de la Unión Europea han desarrollado este tipo de sanciones. Han aparecido una serie de contrasanciones. Y las contrasanciones es que a partir de este momento, para defenderse los rusos, han decidido que sus ventas han de ser pagadas en rublos. Al ser pagadas en rublos, como es inflexible o relativamente inflexible la compra de petróleo y de gas, el resultado es que tendrán una serie de ingresos, seguirán teniendo ese tipo de ingresos, y se utilizaba como un mecanismo para mantener el valor del rublo en relación con el dólar y el euro. ¿Cuál es el resultado de este tipo de situación? Esta situación significa que uno de los principales exportadores de hidrocarburos acaba indicando que no acepta, o va a aceptar de manera cada vez en menor grado, los dólares, que era lo que se estaba utilizando hasta el momento como elemento de pago y de fijación del valor del precio del petróleo. Del petróleo y del gas se estaba utilizando el dólar. En definitiva, este tipo de situación privilegiada ahora va a ser rota, y se va a añadir a otro tipo de iniciativas que estaban bajo manga estaban no se veían en la superficie, y que probablemente se extiendan cada vez más. Inicialmente aparecieron algún tipo de intentos con el caso de Irán, pero era pequeño y con poca fuerza. Con Irak le pasó lo mismo, con Libia también se apuntó este tipo de situaciones.
ahora la situación es absolutamente distinta, con lo cual que además tienes este tipo de países que pueden apuntarse a la iniciativa desarrollada por Rusia, que además viene avalada por una pretensión lanzada ya en 2018 por el gobierno chino, donde había decidido que tenía que comenzar a cambiar el sistema de fijación, de utilización de los dólares como mecanismo de pagos internacionales en términos de hidrocarburos. Por lo tanto, a esta iniciativa que ya empezó, ya se inició en la Bolsa de Shanghái en 2018, se le añade ya la apuesta, que se está extendiendo esta apuesta china, se le suma la rusa, y hay que tener presente que hay otro tipo de apuestas que se han desarrollado y a las cuales se han dado poca publicidad, y es como que ya en el año 2020, en este mismo año, Arabia Saudí ya ha empezado a aceptar yuanes en el pago del petróleo. Es decir, que a partir de ahora lo que puede empezar a ocurrir es que ya no se requieran monedas, dólares, para pagar el petróleo, y en ese caso los dólares se requieran en menor medida. Si no se requieren, como he dicho anteriormente, como medida de reserva ni como medio de pago, el problema este medio internacional que era vigente desde finales de la Segunda Guerra Mundial, modificado a principios de los años 70, su situación ahora va a cambiar radicalmente, y esto va a significar un impacto importante o esencial en las relaciones económicas internacionales, hasta tal extremo de que hay algunas fuentes que apuntan que ya se va definiendo un nuevo Bretton Woods 3, que deberá entrar vigente y se tendrá que diseñar porque los acontecimientos ya arrollan el anterior sistema. Como consecuencia de lo que estoy comentando, lo que está definiéndose es una configuración como consecuencia de la guerra de una región, digamos, oriental mundial. Digo oriental mundial por llamarla de alguna manera, y donde el núcleo estaría vertebrado esencialmente por China y por un socio un poco menor que sería Rusia, y que, como he comentado, está cada vez ampliando más sus relaciones comerciales, tal como ha quedado manifiesto en este primer trimestre con el inicio de la guerra. ¿Cuáles son las características de este núcleo? Pues que por un lado tendrá el hermano mayor, será chino, el socio menor sería Rusia, pero su labor jugará un papel estratégico en esta región oriental. Por un lado, Rusia tiene una grande influencia en Asia Central, y es muy estabilizadora o desestabilizadora, en su caso, en Asia Central. Especialmente esto atañe a Kazajstán, Uzbekistán, Kirguisia y Tayikistán. En parte de ellos son estratégicos para China por sus ideas para proyectarse hacia el exterior o por sus pretensiones de abastecimiento de petróleo concretamente. Aparece también un segundo elemento que sería que además tiene la capacidad de influir en cierta medida sobre Turkmenistán, aunque de una manera aislada. De todas maneras, respecto a este tipo de aspectos, los chinos suelen tener una actividad diplomática muy importante sobre Turkmenistán, porque es un abastecedor de gas realmente importante. Es decir, entonces tenemos a un socio abastecedor. Rusia aparece como un socio menor, pero estratégico por la capacidad, como aportador de energía, como elemento que influye en la estabilidad en Asia Central, pero además aporta una tercera dimensión, y es que tiene una capacidad de controlar el Ártico muy importante. Dos elementos son esenciales en este control del Ártico, que son esenciales para esta región oriental mundial a la que he aludido. La primera, que es una fuente de abastecimiento de recursos. Se piensa que tiene unos recursos muy importantes y los rusos lo están desarrollando, y para su desarrollo contarían con el apoyo de chinos sin más problemas. Dos, es una ruta comercial muchísimo más corta y sin problemas, sin problemas para llegar desde China a Europa. Es un 30% más corta que las tradicionalmente habilitadas hasta la actualidad, con la peculiaridad de que tienen problemas por desestabilidades que pueden hacer en diversos puntos, inestabilidades que pueden generarse por motu propio
o porque las inicien terceros países. En su caso, la vía del Ártico estaría controlada totalmente por los norteamericanos, perdón, por los rusos, y en este caso tendría un grado de estabilidad muy fuerte y por tanto le daría una gran solvencia a la capacidad de proyección comercial china. Junto con esto aparecería el segundo elemento, el más grande, el hermano, digamos, mayor, en términos de población y de actividad económica futura, y que destaca por la capacidad de integrar Extremo Oriente. China en la actualidad ya no es aquel que compraba, que vendía productos de poca monta o de poco valor añadido, sino que en la actualidad es un país que compra que compra segmentos de elementos de valor añadido bastante elevado, componentes electrónicos, componentes de maquinarias, etcétera, que luego los monta y que luego los vende, y por tanto lo que está haciendo es llevar a cabo una labor de integración de Extremo Oriente. Compra, es un gran cliente de Corea del Sur, es un gran cliente de Vietnam, compra en Japón, etcétera. El resultado es que entonces esta sería esta nueva área mundial. ¿Qué pasa con los aspectos relacionados con Estados Unidos y las sanciones ucranianas? Se pueden destacar 3 ámbitos que apunto en la propia transparencia respecto a las cuestiones estratégicas. Una que serían las gasistas, 2 las de defensa y la tercera sería de equipos avanzados. Respecto a la cuestión del fomento de la industria gasista norteamericana, es una de las grandes pretensiones y además una de las grandes causas explicativas del conflicto ucraniano, y entonces su pretensión era aumentar la cuota de ventas en la Unión Europea. Los grandes consumidores de gas son China y son la Unión Europea. El problema es que China difícilmente se puede manipular o maniobrar con ellos porque su poder es centralizado. Sin embargo, con la Unión Europea sí se podía entrar, o era considerado de esa manera por los norteamericanos. El problema es que estaba copado por el gas ruso. Entonces la cuestión, uno de los objetivos era cómo se rompía ese tipo de dominio ruso sobre el mercado europeo, y entonces uno de los grandes elementos explicativos era el fomentar la industria gasista, y el mecanismo era romper el dominio gasista ruso que se tenía en la Unión Europea. A partir de esto tiene una serie de problemas. Bueno, cara a los norteamericanos no tiene problemas. Cara a quien tiene problemas es cara a la Unión Europea. Porque una de las grandes ideas que se han ido transmitiendo continuamente es que Europa no tendrá problemas con el abastecimiento energético, porque siempre habrá gas que tratarán de abastecer los norteamericanos. Lo que nunca se hace alusión normalmente es al precio que lo van a vender. Y entonces ahí pongo en la transparencia un par de ejemplos. Sí que abastecen gas, pero curiosamente el año pasado España compró a Rusia y compró a los Estados Unidos, y los norteamericanos lo vendieron un 40% más caro. Claro, pagar un 40% más caro es un abastecimiento que está muy bien, pero que es más bien discutible. Junto con esto, si esto en nuestro caso, porque en la comparación, este 40% era entre abastecimiento con metaneros. Pero en el caso, por ejemplo, de Alemania, cuyo abastecimiento era a través de gasoductos que venían directamente desde Rusia a Alemania, el problema es que ahí el precio era más barato, y más barato porque se ofertaba más barato por parte de los rusos. Es decir, que efectivamente a los alemanes puede ser que dentro de unos años no les falte gas, pero claro, lo que ocurrirá es que le tendrán que pagar a un 150% más caro probablemente. Y eso es un problema serio, y un problema serio para la competitividad de las empresas alemanas y europeas en general, y para el poder adquisitivo de la propia población. El segundo tipo de elementos en términos gasistas era que uno de los grandes proyectos que se estaba desarrollando y por el cual había apostado Rusia era por la generación de un gasoducto que uniese directamente Rusia con la Unión Europea.
Bueno, y concretamente con Alemania. De hecho, uno de los grandes intereses que se desarrollaron entre Alemania y Rusia era la construcción de este gasoducto del norte de Europa. Se construyó un primer ramal y luego ya el segundo ramal, que era por iniciativa alemana, y de esta manera el interés que aparecía por parte de los alemanes era transformarse en un eje estratégico de distribución de gas en Europa Central y en Europa Oriental. ¿Qué es lo que ocurrió con esto? Que este tipo de construcción no venía bien para el desarrollo de la industria gasista norteamericana. De hecho, ya hacia mediados del año pasado y en el primer semestre incluso del año pasado, ya salieron a la luz presiones por parte de los norteamericanos sobre las empresas alemanas y se les ya empezó a amenazar con sancionarlas si continuaban trabajando en el desarrollo del segundo ramal del gasoducto del norte. Finalmente, curiosamente, cuando llega el momento de cerrarse y que ya se pasaba al momento de certificar el gasoducto del norte de Europa, estalla la guerra en Ucrania. Uno de los elementos que trataron de frenarse fue el cerrarlo, pero finalmente ya se paralizó y ahora la expectativa es si se consigue cerrar, finalmente se consigue hacer algún tipo de sanciones contra el gas, incluso podría conseguir cerrar el primer ramal. Lo que pasa es que está agrediendo los intereses alemanes en el sentido de establecerse en ese eje estratégico de distribución de gas en el centro en el centro de Europa. Y por otro lado está el segundo elemento que agrede y es por el término de precio. Por eso entonces se pagaría un precio pues muchísimo más elevado. Este es un primer problema que aparece con la cuestión de las relaciones curiosas entre Estados Unidos y las sanciones a Ucrania, que curiosamente finalmente acaban perjudicando seriamente a los europeos y no a los norteamericanos. Y beneficiando a los norteamericanos concretamente. El segundo tipo de ámbito corresponde a la industria de defensa, en el cual los norteamericanos trataban de aumentar la cuota de ventas y la dinámica de la industria de defensa. Esto está dentro de su mentalidad típica de utilizar la industria de defensa como motor de arrastre del resto de la economía norteamericana y especialmente como eje punta de la introducción de nuevas tecnologías. ¿Cuál es esta idea con el desarrollo de la industria de defensa norteamericana? Pues que tiene dos problemas que van en detrimento de la industria de defensa europea. Hay dos tipos de contratos que son interesantes. Uno que estaba a punto de firmarse el año pasado entre Francia y Australia para una venta de submarinos y que finalmente se inclinó en beneficio de los norteamericanos. Esto a lo mejor se podría argumentar que, pues no han sabido ganarse el contrato los franceses. Lo curioso es que además a esto se le añade que ya en el calor de la contienda en Ucrania, Alemania ha decidido aumentar su gasto en defensa, pero además su gasto en defensa ahora han decidido comprar aviones para defenderse o atacar en su caso. Lo curioso del asunto es que en lugar de encargar aviones en el complejo militar industrial europeo, en el cual participa la propia Alemania y que produce los Eurofighters, lo que se ha hecho es encargar una partida de aviones F-35 a los Estados Unidos. Con lo cual esto, por un lado, en términos directos, lo que significa es beneficiar a la industria de defensa norteamericana, pero como los encargos se hacen en detrimento entonces van en perjuicio del desarrollo de la industria de defensa europea. Esto tiene implicaciones en el pilar de seguridad y defensa de la Unión Europea, que se ve agredido directamente por este tipo de comportamientos. Quizá valga la pena poner una última matización respecto a la cuestión del fomento de equipos avanzados norteamericanos. En definitiva, potenciación de la industria norteamericana en el exterior. Esto se hace y entonces si se potencian las sanciones, especialmente en equipamientos petroleros, etcétera, para industria energética,
y para otro tipo de industrias, como se está haciendo en la actualidad. Entonces lo que ocurre es que aquellos que antes vendían más a Rusia dejarán de vender. Cabe señalar que entre los grandes clientes de Rusia, dentro de la Unión Europea, se encontraban Alemania e Italia, y que de ellos la mitad de las exportaciones de Alemania y la mitad de las exportaciones de Italia eran equipos mecánicos, electrónicos y ópticos. Pongo, por ejemplo, y para que se vea la simetría, o sea, las compras que hacían Rusia, las compras rusas en Estados Unidos eran de un 6,6, un 5%, o sea, muy pequeñas. Sin embargo, las compras rusas de la Unión Europea, de rusas de la Unión Europea, eran de un 38, 36, 38%. Es decir, eran grandes. Debo señalar, como punto final de la transparencia, que las reventas de Rusia en equipamientos eran relativamente pequeñas, era un total de lo que vende la Unión Europea, un 2%, pero que sí que afecta a empresas concretas muy avanzadas. Y eso lo que significa es que los costes, este tipo de mercado los pierden, y al perder pierden dinámica este tipo de empresas europeas, que no las norteamericanas, porque no tenían relación con Rusia. ¿Cuál es el tipo de situación de lo que estoy explicando? ¿Cuál es lo que acabo derivando de todo lo que digo? Pues de lo que digo es que se acaba configurando una región occidental mundial. Antes teníamos la oriental y una mundial. ¿Cuál es la particularidad que tiene esta región mundial? Que esta está dominada unilateralmente por Estados Unidos, está claro. Se podría pensar que los europeos sería un hermano más pequeño, pero vinculado, que podía apartar, y esto no está nada claro. O sea, es unilateralmente Estados Unidos, porque además los intereses de los europeos quedan subyugados, por las razones que he explicado anteriormente, a los intereses norteamericanos. Es decir, nos encontramos una Unión Europea sin capacidad de definir sus intereses, porque tiene una serie de intereses difusos, y además aquellos que lo han de definir, que es la burocracia y los políticos europeos en sí, tienen unos intereses o una visión a muy cortoplacista, muchas veces son propiamente de intereses suyos como sustento de burocracia, o una visión a muy cortoplacista, muchas veces con cierto corte liberal, que les impide acabar de configurar cuáles son los intereses europeos. Eso es un problema que tiene tradicionalmente la Unión Europea por la multitud de integrantes, y que son manipulados abiertamente por la Unión Europea. Hay que distinguir tradicionalmente los países, la visión que tienen los países tradicional del este de la Unión Europea, de la ampliación, y de los del oeste, que tienen unas visiones que no tienen nada que ver unas con las otras. Aparece, por tanto, una subyugación de los intereses europeos por esa instrumentalización de los intereses propios, y por un mecanismo de control adicional, que es la OTAN. La OTAN en estas circunstancias se ha ido transformando cada vez más en un elemento cohesionador y eliminador de los disidentes internos. O sea, cuando aparecen disidencias, entonces se les presiona con un elemento adicional, que es la OTAN. Es decir, por fin en este caso se está consiguiendo ubicar a la OTAN en un nuevo papel, porque era una organización que carecía de objetivos, una estructura sin objetivos. No se sabía muy bien qué hacer con ella después de destruirse la Unión Soviética. Ha ido dando bandazos de un sitio al otro, y por fin parece ser que está consiguiendo, o al menos en esta etapa, consiguiendo realizar un nuevo papel, que sería el papel de controlador y cohesionador de sus miembros, defendiendo los intereses, que están claro que son intereses, pero los europeos no son intereses, son con una cosa distinta. ¿Cuál es el resultado de lo que aparece aquí por lo que atañe a la Unión Europea? Es lo que pongo en la parte inferior de la transparencia, y es que aquella idea de la Unión Europea, que se constituía con un proyecto económico, que luego se tenía que ir extendiendo como un proyecto político, y luego un proyecto de seguridad y defensa, etcétera, esto se ha perdido. Lo pone manifiesto la guerra de Ucrania, independientemente de lo que pase ahí, es que el proyecto político europeo está acabado, y en lo de seguridad y defensa
la vida va a tener sentido. Esto va a ser una cuestión subsidiaria norteamericana sin ningún tipo de relevancia. La cuestión es en qué medida se va a poder sostener como integración económica en sí misma. Pero esa ampliación de proyecto político y de seguridad y defensa, eso queda finalmente cerrado a través de la guerra de Ucrania. ¿De aquí qué se deriva? Se derivará que tenemos dos tipos de bloques, un bloque de Occidente y un bloque de Occidente, y que lo que nos vamos a encontrar va a ser una serie de conflictos. Entonces se van a acentuar el tipo de conflictos. ¿Para qué ha servido la cuestión de Ucrania? La cuestión de Ucrania simplemente es un instrumento. No tiene más trascendencia el asunto. Tiene trascendencia porque ha permitido recuperar la iniciativa internacional de Estados Unidos, que había sido perdido progresivamente. Entre otras cosas, se puede pensar como referencia a la salida disparada de Afganistán, porque no se sabía muy bien qué hacer con todo esto. Este es un ejemplo. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Que como he iniciado esta charla, el problema es que la situación va a cambiar porque uno de los pesos que pesa, uno de las patas esenciales del poderío norteamericano se sustenta en el dólar y, como he dicho, como reserva y como medio de intercambio irá dejando de funcionar con relativamente rapidez en un futuro relativamente corto y esto genera serios problemas. Otro de las cuestiones que se pretendía conseguir era, con el conflicto ucraniano, era aislar a Rusia del exterior. Y efectivamente se ha tratado de conseguir, pero la realidad es que finalmente esto tiene serios problemas, porque realmente de China no se ha conseguido aislar. Se choca contra China porque China no está dispuesta en absoluto, y hasta tal extremo no es así que las relaciones comerciales se han aumentado sustancialmente en el primer trimestre y hay pretensiones de que aumenten mucho más todavía. Lo que pasa es que además hay un otro elemento, y es que los llamados muchos de los llamados países del tercer mundo, no hay ninguno que haya entrado a tratar de aislar a Rusia bajo ningún concepto. Finalmente han quedado aislando la Unión Europea, y luego en el caso en el que luego se dicen los países, pues hay muchos, pero es la Unión Europea, Estados Unidos, y luego te quedan algunos países más que están un poco por aquí danzando. A veces se alude a lo que algún comentarista ha dicho, a los mariachis de Estados Unidos, es decir, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Gran Bretaña. Por esto siempre van en el mismo bloque, pero no aportan mucho más al respecto. Frente a esta situación, aparece la situación de que esto es un paso para tratar de consolidar un acoso a China. Bueno, lo de acoso a China ya en el documento sobre seguridad norteamericano de Obama y posteriormente en el de Trump, apareció que el elemento estratégico, el objetivo estratégico que tenía, que se enfrentaba Estados Unidos, era China. Y por tanto, esto en definitiva se puede interpretar como un mecanismo para tratar de ver cómo se consigue establecer mecanismos para aislar y luchar contra China. Desde este punto de vista, se necesitan dos cosas. Uno, en el momento que empiecen a adoptar decisiones más fuertes contra China, los norteamericanos pretenden conseguir un apoyo incondicional de la Unión Europea, y esto, dada la falta de voluntad política y de figura política de la Unión Europea, en la actualidad prácticamente es clara. Se puede conseguir prácticamente sin problemas, o se puede tratar de doblegar a los disidentes utilizando la OTAN como referencia. Es decir, en lo que he explicado hasta el momento genera todo un entramado que me puede permitir establecer un sistema de acoso especial a China, que en definitiva es el objetivo estratégico que tiene Estados Unidos. Junto con esto aparece el tipo de futuros conflictos o guerras que pueden aparecer vinculadas con China. Y en este sentido, ya se ha iniciado una guerra económico-tecnológica con la cuestión de los problemas con Huawei y la 5G. Ya se ha empezado a tratar de establecer sanciones contra China en términos de importación de semiconductores o de instrumentos para fabricar semiconductores.
se trata de presionar a China para luchar por el avance que está haciendo de manera rápida en nuevas fuentes energéticas, entonces van a aparecer toda una guerra comercial económica que se va a acentuar en breve y que va a ser uno de los ejes de enfrentamiento en este bloque Oriente-Occidente, junto con los mecanismos tradicionales de acoso de conflictos regionales que van a aparecer en sus alrededores. Es decir, un poco para concluir, entonces, y voy a tratar de sacar ese tipo de nuevo marco para la política económica internacional, va a cambiar sustancialmente, lo que es previsible, que como consecuencia de esta guerra, lo importante es el nuevo marco de la política económica internacional. Y entonces la primera característica es una regionalización, fragmentación mundial con unas características muy distintas, con un bloque de Occidente y un bloque Oriente que pueden tener una fuerte separación entre ellos, y eso es una fuente de conflictos, junto con otro tipo de países que irán apuntándose en función de los intereses tácticos o de la situación a un sitio o al otro, y entonces tendremos este tipo de situación de referencia. Como referencia tenemos un límite al uso del dólar, eso puede generar serios problemas, y serios problemas porque en el momento en que el dólar no se admita, la deuda norteamericana va a tener serios problemas, y eso se puede transmitir a una fortísima crisis interna dentro de los Estados Unidos, con lo cual no es de extrañar y agitaciones internas dentro de este país. Paralelamente a la caída en el uso del dólar, lo que es previsible sería un aumento en el uso del yuan, y entonces nos encontramos con una quiebra del sistema financiero, en definitiva, diseñado a principios de los años 70 del siglo pasado. Junto con esto, lo que se deriva es que las organizaciones tradicionales internacionales ya no van a servir, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, ha quedado en desuso a raíz de las sanciones, donde no queda nada, no sé el papel realmente que juega la Organización Mundial de Comercio en la actualidad. Ya le habían hecho sombras al Banco Mundial con sus supuestos apoyos al desarrollo, ya solo había hecho las sombras China, y el Banco y el Fondo Monetario Internacional, junto con, si se dispara el uso del yuan, y dado que está dominado por los norteamericanos, es muy discutible sus expectativas de futuro. Es previsible, tal como he dicho en la anterior transparencia, que aparezcan conflictos o que se fomente la aparición de conflictos, que en términos de política internacional son cosas que son frecuentes, lamentables, pero son frecuentes. Y entonces sería previsible que se tratase de provocar cierto tipo de tensiones, por ejemplo, especialmente con Turkmenistán, que queda un poco aislada. Podían aparecer tensiones en términos de Filipinas. Últimamente han aparecido algunas ideas sobre si aparecían problemas con Taiwán, podía aparecer problemas con Corea, etcétera. Lo que también es cierto en este nuevo diseño, este nuevo marco internacional, es que, por lo que he dicho hace un momento, la Unión Europea cada vez va a pintar mucho menos, hay una irrelevancia absoluta de la Unión Europea, y por tanto la situación desde este punto de vista cambiará sustancialmente. Y bueno, y de esta manera pues acabo la exposición, y agradezco la atención prestada. Pues a ver si ahora bien, fenomenal. Oye, pues Tono, primero muchas gracias porque en muy poco tiempo nos has dado un montón de tips, de aspectos bien interesantes. Recuerdo a la audiencia que puede formular, algunas ya las están haciendo, sus preguntas a través de Zoom por preguntas y respuestas. Y tu charla y tu presentación, bien sugerente, porque de alguna manera nos pone el foco en otras cosas alternativas, ¿no? En ese juego, como decíamos al principio, de movimientos tectónicos de placas, y a mí me gustaría que compartieras una reflexión sobre dos aspectos. Alguno de los intervinientes hace alusión, habla del gas, yo creo que ahí lo has respondido bien, y pero refiriéndose a qué pasa con América Latina, es decir, en este papel, ¿dónde queda en este juego? ¿No? Estoy anotando aquí que con tu exposición esto parece el tablero del ajedrez donde juega Estados Unidos, donde China está jugando también de una manera agazapada con un hermano
díscolo que es Rusia y donde el tablero somos nosotros. Es decir, ni siquiera somos jugadores, somos el tablero y las fichas son defensa, ¿no? El gas, los bienes de equipo, como tú has dicho fenomenalmente. Entonces, en ese tablero mundial donde parece ser que Europa siempre es la adolescente histérica que nunca llega a la mayoría de edad y que cuando parece que va a llegar le dice su padre que le quita la paga, en este caso el padre sería Estados Unidos, según he entendido. ¿Cómo queda América Latina? Y Carlos, por ejemplo, nos hace una pregunta, ahora hay más, ¿no? Pero digamos, ¿qué grado de esperanza tiene en esa irrelevante Europa? Porque has cerrado tu presentación. ¿Qué hacer de los europeos? No solo... Es verdad que con el conflicto había grandes dudas de cuál sería si incluso había alguna respuesta común a esto, que parece que la hay, pero viendo con las luces largas, como decías tú, ¿no? ¿Hay esperanza en Europa para conseguir esa independencia, si quieres, de esa tutela de la parte de Estados Unidos occidental? ¿Dónde está el camino? Porque parece que hay, obviamente tú has puesto los ejemplos del Eurofighter y del caza norteamericano y algunos más, que parece que dificultan un camino donde realmente Europa, no que tenga una voz importante en términos internacionales, sino que tenga de alguna manera cierta independencia sobre su propio destino, ¿no? Y no sea simplemente el actor o el teatro de conflictos de todo tipo, no solo de la guerra como ahora, sino de este tipo económico. ¿Cuál es tu opinión? Entonces te lo resumo un poco, ¿no? América Latina, en primer lugar, ¿cómo queda en este juego? Y si hay esperanza para Europa. Eso es un poco la pregunta, ¿no? Bueno, respecto a América Latina, ahí aparece hay una serie de países que tienen recursos naturales que son estratégicos, alias Chile, alias Bolivia y alias Brasil. Y entonces, estos son cosas delicadas porque los chinos han tomado posición ahí. El problema es si realmente, previsiblemente, en estas condiciones, se reactualice una doctrina Monroe para el siglo XXI, que será lo previsible. El problema es el grado de agresividad que puede tener y si realmente esto puede generar conflictos bélicos en Latinoamérica, que es una cosa que podría generarse como mecanismos para estrangular a China si es que se desarrolla para tratar de cortarle las materias primas. Respecto a la cuestión de la Unión Europea, yo es que yo soy escéptico de lo que hay. Y soy escéptico porque es que el problema que tiene la Unión Europea tiene un problema estructural. Luego he comentado las transparencias, sus intereses son difusos. O sea, no es que tengas un interés concreto, es que no tienes interés. Ese es el problema que hay. Entonces, los intereses que tienen en la parte del este y las del oeste es que no tienen nada que ver. O sea, los países del este de Europa entraron en la Unión Europea porque pensaban que entraban en el club de los ricos, pero no tenían, pero la mentalidad que tenían era una mentalidad muy, muy impregnada de la propaganda norteamericana. Entonces lo que ocurre es que yo no sé si realmente los del este de Europa son más norteamericanos que europeos, que es el problema que hay. Al poner la gorra, no, al poner la gorra sí que son más europeos. Pero claro, eso es un problema. Entonces los intereses son muy difusos. Ahora se habla de la cuestión del reparto de energía o del gas. Sí, estas son cosas que son muy interesantes, pero los intereses de Francia han obstaculizado tradicionalmente las relaciones gasistas, por ejemplo, entre Europa y España. Entonces, el interés es absolutamente difuso. Ellos tienen una energía nuclear muy desarrollada y entonces si permiten aumentar las conexiones de electricidad y de gas para los competidores, entonces pierden ellos, no lo van a permitir en la vida. Eso no se va a permitir. No lo han permitido hasta ahora. No, hay 4 conexiones que son folclóricas, bien un 2,7% me parece que teníamos de conexiones. Porque los intereses son muy heterogéneos y quedan muy difusos. Entonces, a la hora de defenderlos, otra cosa son los intereses contradictorios, por ejemplo, el caso que he comentado de Alemania, que eso es escandaloso.
probablemente se requiera, una de las cosas que se requiere para conseguir tener independencia económica y política es tener independencia en defensa. Te guste o no te guste, si no, no es posible. Entonces tienes que invertir Claro. más en defensa, pero que para invertir más en defensa se lo compren los aviones a los norteamericanos, pues no tiene sentido. Cómprate los aviones porque además vas a desarrollar tu propia industria de defensa porque tú participas en el holding EADS. O sea, entonces eso es paradójico el asunto. Voy a aumentar el dinero para vender para comprar a los otros. Entonces, mi punto de vista es que soy escéptico, uno, respecto al tipo de intereses, y luego se ha hecho muy mal, tenemos un problema de fondo, que es que la crisis ha afectado mucho a la Unión Europea y hay una degradación de las clases medias y por tanto del poderío económico. Eso no lo hemos resuelto en la última década, en los últimos 10 años. Y eso da mucha debilidad económica. Y luego las decisiones que se han adoptado tratando, donde yo pienso que la seguridad energética no se ha visto para nada en el conflicto ucraniano, eso de decirle a los alemanes que tienen que cortar el gas, que cuando ellos compran el 40% del gas en Rusia, significa hundir la industria. Eso no puede ser. Esto no tiene ni pies ni cabeza lo que se está diciendo. Entonces, no acabo de ver yo ese tipo de opción. Ujú. Y cómo ves, hay muchas preguntas que quieren un poco que profundices quizá cuando has hablado al principio de la credibilidad del dólar motivado por estas sanciones, ¿no? Y del viraje que tiene o de la pérdida de peso que tiene el dólar como moneda de reserva y de transacciones internacionales, ¿no? Incluso del interés que tienen otros países, digamos, no alineados directamente en el conflicto. Me ha salido una terminología como muy antigua, los no alineados, pero Muy bien. no de utilizar otro tipo de monedas, ¿no? Y algunos de las preguntas que te las puedes ver también, pero son muchas. Intento un poco agrupar estas inquietudes. Si esto no llevará a futuros problemas o inestabilidades derivadas de esa debilidad del dólar para los propios norteamericanos. Es decir, tú has apuntado un poco, ¿no? Cuando has hablado un poco de conflictos internos, si puedes profundizar un poco más en esa coste, si quieres verlo así, ¿no? De que tienen estas acciones para la propia economía norteamericana vía dólar, como moneda internacional, ¿no? Porque evidentemente algunos países de los intervinientes que nos escuchan están muy dolarizados. Obviamente muchas economías latinoamericanas dependen mucho de cómo le va al dólar. Entonces, al final es una fuente de contagio, si quieres, importante y están muy interesados. Entonces, hablan mucho del dólar, aumentará su valor, qué va a pasar, en fin, con estas circunstancias. No sé No, si... aumentar el valor no creo que aumente, porque No, la idea que va a ser que pierda valor. O sea, claro. los chinos en el conflicto del 2014, cuando estuvo la cuestión inicial del Donbass y luego la adhesión de Crimea, Ujú. una de las cosas más importantes que ocurrieron fue lo que miraban los chinos. Y entonces miraban las sanciones que les aplicaban a los rusos porque ellos pensaban que podían ser susceptibles de aplicárseles a ellos posteriormente. Iban tomando nota. Y ahora están haciendo exactamente lo mismo, van tomando nota, independientemente de que paralelamente les estaban presionando los norteamericanos que si Taiwán, que si el estrecho de que si no sé cuántos, y entonces los chinos dicen que no, les da la gana, porque los chinos no piensan no piensan tragar con eso. Porque luego se les ve y porque someterse a los intereses norteamericanos que son distintos y en parte pueden ser contradictorios con los chinos. Entonces, esto será el segundo ostentador de deuda norteamericana son los chinos. Desde el año 2014 han ido perdiendo, lo que han ido haciendo ha sido como los rusos, han ido reduciendo la cantidad la cantidad de dólares que tenían en deuda norteamericana. Y se ve la tendencia, se ve claro en uno y en el otro. Y el aumento del peso del oro. El peso del oro es menos claro en el caso de China porque ellos no dan cifras muy claras al respecto. Ujú. Y entonces sí que se ve un mayor peso por parte del dólar, un mayor peso en las reservas por dólares,
y el deshacerse de dólares. Es previsible que ellos no acepten más hacia adelante, no quieran aceptar nada. Y como ellos están extendiendo desde el año, por ejemplo, desde el año 2018, los petroyuanes, no los petrodólares, los petroyuanes, entonces lo que ocurre es que a partir de ahora esto se va a acentuar. Y si los intercambios entre Rusia y China se van a hacer en yuanes, ¿eh? Con lo cual el parámetro de medida no va a ser los dólares, van a ser los yuanes en su caso. Entonces, ¿qué ocurre? Que se va a necesitar menos y entonces la capacidad de endeudarse de la economía norteamericana pues va a estar limitada. Entonces, la gran ventaja que tenían estos es que estos podían hacer lo que querían, se endeudaban y el resto compraban porque se fiaban de él. Pero ahora tú no te puedes fiar del dólar. Teóricamente, el país dicen que es solvente, pero hay gente que igual puede pensar ahora que no es solvente Estados Unidos. Y de hecho, si todo el mundo empieza a pedir a devolver, no es solvente Estados Unidos. Bueno, pero si tú eres enemigo o, no o eres neutral, pero debías ser lo que ellos corresponden, el papel que tú te asignan, entonces te pueden congelar, te pueden otra vez congelar tus reservas. Eso no se puede aguantar. Entonces, lo normal es que en breve, en relativamente periodo, esto va a haber problemas, irregularidades financieras desde el punto de vista importantes. Lo que pasa, digamos, que ese argumento también vale un poco para pensar hasta qué punto, desde el punto de vista internacional, la moneda como el yuan, hay algunos que hablan de si podría existir incluso una moneda, y ponían entre comillas nuestro interviniente neutral, ¿no? Que obviamente no será el euro, pero hasta qué punto te puedes fiar también de la economía china para que aguante un valor del yuan que permita ser una moneda de reserva, porque al final la clave está evidentemente en que tenga cierta estabilidad su valor y, por tanto, cierta credibilidad su política económica en relación con la estabilidad de su moneda. Es verdad que las circunstancias actuales, tú lo has explicado muy bien, llevan a un mayor uso y esas relaciones Rusia-China van a aumentar eso, pero hasta qué punto el resto de economías van a empezar a esos petroyuanes verlos realmente con la estabilidad, que no es que el dólar haya tenido una estabilidad estupenda, pero sí que ha tenido relativamente épocas de una estabilidad muy buena hasta que se rompió la baraja en los 70, cuando hablabas de la ruptura de Bretton Woods en fin, y aparecieron otro tipo de mecanismos de estabilidad. ¿Cómo ves tú que de alguna manera la economía china, con sus relaciones económicas tan particulares comparativamente con otras economías, ¿no? Puede jugar en ese papel internacional? En ese papel internacional, vamos a ver, la cuestión es que sus relaciones exteriores económicas exteriores son cada vez más grandes. Entonces, hay países africanos que están desarrollándose gracias a China, con un desarrollo irregular, pero se están desarrollando y estos van a apostar por China directamente. Países sudamericanos pues, probablemente se vayan apuntando poco a poco al menos a un sistema como mínimo dual, porque dependen cada vez más de China. Entonces depende de la extensión de las relaciones comerciales, pero estos están aumentando cada vez más. Entonces probablemente aparezca algún tipo de sistema intermedio. Una moneda, una cesta de monedas, yo no lo acabo de ver en la actualidad, porque no veo cómo se regularía eso. Eso es como el sánscrito, ¿no? Como el sánscrito, sí. Como el idioma ¿cómo se llamaba que se inventaron? El esperanto. El esperanto, como el esperanto, ¿no? Sí, al final, ¿dónde está la Real Academia del Esperanto, no? Pues, entonces, ¿quién regula eso? Y pues luego no queda nada, ¿no? Sí. Sí, bueno, es un poco... hay un interviniente que habla bueno, quizá no es buen momento, ¿no? Puede decir de algún tipo de monedas o de criptomonedas, ¿no? Por hablar de Bitcoin o algo parecido. No estamos en el mejor momento ahora en estos días como para que eso efectivamente, en la idea de que tú decías, ¿no? De quién regula o quién garantiza un poco la estabilidad del valor de estas monedas, ¿no? Bueno, no sé, tienes un montón de intervinientes que te felicitan aquí en preguntas y respuestas. Hay gente que, por ejemplo, el profesor Cuadrado, a que los dos conocemos, dice que él es más optimista, no es una pregunta, es una opinión. Dice ¿Quién, él o yo? Que él es más optimista que tú en relación con la Unión Europea, ¿no? Y cómo nos ha sorprendido a todos desde el COVID para acá en algunas decisiones que parecían imposibles, ¿no? Eso de mutualizar deuda, los Next Generations, etcétera, pero que por tanto tiene más esperanza
que se encuentre algún tipo de encaje digamos, con mayor recorrido, ¿no? En relación con su capacidad o la capacidad que ha tenido de solidaridad interna, etcétera. Y hay otros que siguen muy preocupados en este tablero de ajedrez o si hay más actores, si queréis, de parchís, o no sé si el parchís es un juego mucho más internacional o solo es de aquí y no nos entienden bien, pero de multiactor y el papel de América Latina y sus relaciones cada vez más estrechas a través del Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, con Estados Unidos en algunos, en fin. Hay un montón de opiniones y de problemáticas que yo creo que has abordado en una exposición sintética, pero muy densa y muy completa, y que creo bueno, que nos ha merecido mucho la pena. Y antes de cerrar, me venía a la cabeza cuando te estaba oyendo y obviamente estaba preparándome para no decir muchas tonterías. Uno lee antes algo de lo que has escrito tú, ¿no? Y ve cosas, ¿no? Y tenía aquí un libro que es el de Tim Marshall, de Prisioneros de la Geografía, que se escribió, está por aquí, este de aquí, y se Ah, sí. escribió que no, que por cierto no nos pagan nada, así que decir que en fin, que está muy bien, que esto no es publicidad, pero me sorprendió mucho porque el subtítulo del libro dice todo lo que hay que saber sobre la política global a partir de 10 mapas. Y entonces es sorprendente, y esos 10 mapas los has dibujado tú en palabras cuando hablabas de las relaciones de la frontera tan complicada que tiene China, ¿no? Con Rusia y con su parte más occidental, digamos, desde la óptica de China. Y hay unas cosas aquí que están escritas desde 2015 que parece una crónica de cualquier periódico hoy, ¿no? Cuando habla de que, dice, aquí es donde hacen su aparición los norteamericanos con una estrategia 100% beneficiosa para Estados Unidos y Europa. Estaba hablando de Rusia, de la crisis de Crimea del 14. ¿No me oyes ahora? Se perdía la voz. Ahora. Digo que este libro que parece, en fin, escrito hace 2 días y ya tiene 8 o 9 años, ¿no? Dice que al advertir que Europa necesita gas y no queriendo parecer débiles en política exterior en comparación con Rusia, los norteamericanos creen tener la respuesta. El auge espectacular de la producción de gas pizarra, es decir, del fracking, ¿no? Efectivamente, Fracking. en Estados Unidos no solo les está permitiendo ser autosuficientes en materia energética, sino vender el excedente a uno de los mayores consumidores de energía, Europa. Yo aquí añadiría, y ya sería de tu cosecha, lo que no nos han dicho es cuál será el precio. Claro, Eh, es lo que no se dice. Totalmente. Entonces, yo creo que con esto, si te parece, podemos finalizar, digamos, el diálogo. Creo que ha sido un diálogo muy, muy interesante. Te agradezco y te agradecemos todos los que formamos parte del instituto. Yo creo que también la audiencia, que ha sido súper fiel. Aquí me aparecen 118 participantes y lo normal siempre que hay una curva donde hay un máximo, pero luego la gente se tiene que ir, evidentemente. Para todo eso, tú has mantenido, digamos, la atención del público como buen, dice, economista que hace predicciones. Dice, es como un lanzador de jabalina bizco que muchas veces, acierta pocas veces, pero mantiene la atención del público. Yo creo que tus reflexiones han sido muy acertadas y además has mantenido la atención de todos nosotros, con lo cual te agradecemos mucho, Tono, tu tiempo y sobre todo el que hayas compartido con nosotros el conocimiento de tantos años estudiando estas economías que para nosotros muchas veces, a pesar de estar tan cerca y de tener unas relaciones tan estrechas, son tan desconocidas y eso nos lleva a veces a no entender y a fiarnos de elementos bastante, si quieres, simples, ¿no? en el análisis. Yo creo que tu dedicación hoy nos ha permitido llegar o por lo menos empezar a tener en cuenta otros elementos y otras variables que siempre están ahí, pero que a veces no están tan evidentes para aquellos que no trabajamos estos temas con asiduidad. O sea que muchas gracias por habernos ilustrado en estos minutos y muchas gracias a toda nuestra audiencia por haber permanecido tan atenta y tan fiel en estos minutos. Así que, Nada, nada muchas más. gracias por haberme invitado. Y bueno, yo espero, bueno, no haber transmitido algunas ideas que más que verdades ni nada, que me han alejado de todo esto, que al menos
sean sugerentes para reflexionar y para hacer análisis ulteriores y que me los critiquen y me los pongan de vuelta y media, que tampoco tiene Claro, más claro. Yo, problema. yo creo que así se avanza, ¿no? Yo creo que alguien que Es tenga como se avanza. una verdad al 100%, yo creo que entonces eso es lo más parecido a una mentira. Sí, muy bien. ¿Eh? ¿Eh? Así que nada, pues muchas gracias Muchas gracias. y nos vemos en el siguiente diálogo que ya anunciaremos debidamente pues, en la página web y en nuestras redes sociales. ¿Eh? Así que nada más, nos vemos en la siguiente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.